nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar en una cruz perdida. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria y la honra y la alabanza en esta mañana y en este culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Sea bienvenido, querido hermano, a este culto. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, que están siguiendo la transmisión en vivo de este culto por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos alabar el nombre de nuestro Dios con este bello himno. Suenan dulces himnos, gratos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparza mi solar. Gócense los pueblos, gócese Israel, y a la tierra viene ya la mar. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. La
cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo número 1. Sí, Juan 1, y vamos a leer juntos del 1 hasta el número 14. Evangelio según Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Leemos juntos, hermanos. Comenzamos la lectura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos reunidos, congregados como hermanos en Cristo Jesús, para tener comunión los unos con los otros, y todos nosotros tener comunión espiritual contigo, Padre Celestial. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos guía en esta comunión los unos con los otros, y todos comunión estrecha contigo, Señor. Señor y Padre Celestial, estamos aquí para recordar y darte gracias por tu Hijo, que nació en Belén de Judea y vino con el propósito de salvarnos a todos nosotros, los pecadores que habitamos en todos los tiempos en la tierra. Gracias por ese Cristo que murió en la cruz, que resucitó de los muertos y ahora está exaltado a la diestra de Dios en el cielo, intercediendo día y noche por cada uno de los hijos tuyos y discípulos que Él tiene aquí en la tierra. Señor y Padre Celestial, deseamos que tu Espíritu Santo promueva un entusiasmo, un gozo, una alegría celestial
para con ese gozo, esa alegría celestial, cantar las alabanzas a ti, oh Padre Celestial, a tener comunión los unos con los otros y alegres, con la alegría del cielo, suministrada por el Espíritu Santo, nosotros participemos en este culto aquí en tu casa, Señor. Señor, oramos por tus hijos enfermos, los que a pesar de la enfermedad están aquí, Señor, en tu casa, y también aquellos que por razones de su salud, Señor, de su dolencia, no pueden estar con nosotros, pero Señor, lo están haciendo a través del Facebook de la iglesia. Señor, tenga bien orar en tus hijos enfermos, glorificarte sanándolos a cada uno de ellos de su dolencia, de sus enfermedades, porque el que ayer nació en Belén de Judea, Jesús, cuando murió en la cruz, llevó la dolencia, las enfermedades de todos nosotros, tus hijos, y por ellos que te rogamos que toques el cuerpo y sanes para tu gloria, la gloria de Cristo y la gloria del Espíritu Santo, las dolencias que tus amados hijos tienen, Señor. Y Padre Celestial, oramos por nuestro país. Señor, oramos por la paz en nuestro país. Oramos porque tú controles al diablo, a Satanás, a las huestes espirituales de maldad, a los demonios que influyen en las personas que no andan en tus caminos, que no son tus hijos, para llevarlos a hacer toda clase de daño y toda clase de maldad. Señor, danos un ambiente de seguridad en nuestro país, porque aquí en nuestro país tú tienes una iglesia que tú amas, que tú defiendes y que tú cuidas con tus santos ángeles, Señor. Y también oramos por nuestras autoridades, a la cabeza de ellas el Señor Presidente de la República, Señor, para que tú los influyas, para que tú, Señor, toques sus mentes y sus corazones para que tomen decisiones acertadas de acuerdo con tu voluntad para el bien de este país, Señor. Y también oramos que de alguna manera, por algún medio, ellos puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, escuchar que Cristo murió por ellos en la cruz, que Cristo resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre en el cielo, y que los que se arrepienten y se convierten de corazón a este Cristo son salvos de la perdición eterna y tienen vida eterna. Así que te rogamos por la salvación de nuestras autoridades civiles y por el control en sus mentes y sus voluntades para que gobiernen para el bien de nuestro país. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la bendición y la adoración ahora y siempre. ¿Por qué? Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. Y esto lo decimos con profunda y sentida convicción, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Manténganse de pie, hermanos, para las alabanzas. Amén. Y vamos a darle gloria al Señor. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, hermano, y con mucho gozo esta bella alabanza. Dad gloria al Señor. Da gloria al Señor, pues Él merece todo honor.
cantaré al Señor, cantaré un canto nuevo. ¿Cuántos están contentos, alegres esta mañana? Cántale a su Salvador. Porque dice, sea exaltado en lo alto su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Cantemos, hermano, con mucho gozo y mucha convicción a nuestro Salvador. Con el tema El Verbo fue hecho hombre, con el pastor el doctor Isidoro Ceballos. El acontecimiento grande de la Navidad o del nacimiento del niño Jesús en Belén de Judea, escuchen, ocurrió en un ambiente de pobreza económica y social. Veamos esto. El niño Jesús nació en una pequeña y no importante aldea de Belén. Escuche lo que dice el profeta.
Así dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, una aldea pequeña, una aldea sin importancia, hermanos. Allí fue el lugar donde nació el niño Jesús. También el niño Jesús nació en un establo, lugar donde se ponían los animales. Y esto fue así porque no había lugar para sus padres en la posada. Evangelio según Lucas, el capítulo 2. Evangelio según Lucas, el capítulo 2, y leamos el versículo 7. Lucas 2 y el versículo 7. Y dio a luz María, ¿no? Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y el mesón estaba, el pesebre estaba en el establo, mis queridos hermanos. También, al nacer su madre, María lo envolvió en modestos, en sencillos pañales. Lucas 2, el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y esos pañales, esa ropita, con toda seguridad era una ropa sencilla, de pobre, humilde. Su cuna no fue una cuna de oro. El Salvador del mundo no nació en cuna de oro. Su cuna fue un pesebre, el objeto donde se ponía la comida para los animales que guardaban en el establo, hermanos. Lucas 2, 7 dice: y lo acostó en un pesebre. En el capítulo 2 de Lucas, versículos 15 al 16, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues los magos, ¿no?, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? En un pesebre, en el plato, vamos a decir, en que se ponía la comida para los animales que estaban en el establo. Hermanos en Cristo, como podemos darnos cuenta, el nacimiento del niño Jesús ocurrió en un ambiente de pobreza económica y social. Y no como hoy se celebra la Navidad, con derroche de dinero, con ropas lujosas, con comidas especiales, con bailes, con embriagueces, con fiestas llenas de vanidad. Qué lejana están las Navidades de hoy con la primera Navidad, como estamos viendo, hermanos. Pues bien, hermanos, de la Navidad pobre, modesta, sencilla,
en que nació el niño de Jesús en Belén de Judea, es de lo que trata el presente sermón y cuyo tema es: el Verbo fue hecho hombre. En el pasaje que leímos en Juan 1, dice Juan 1:14, la primera parte: y el Verbo fue hecho carne, es decir, el Verbo fue hecho hombre. Bien. ¿Cómo fue que el Verbo fue hecho hombre o que el Verbo fue hecho carne? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Miren, cuando el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que concibiría en su vientre y daría a luz un hijo y lo llamaría Jesús, María reaccionó asombrada y le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel a la asombrada María la encontramos en Lucas 1:35. Sí, Lucas el capítulo 1 y el versículo 35 está la respuesta que el ángel dio a María. Evangelio según Lucas, el capítulo 1 y el versículo 35. Dice, leamos el 24 también. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La respuesta del ángel a la pregunta de María: María concebirá un hijo en su vientre, escuchen, por obra del Espíritu Santo, por acción del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo obrando en ella. Vamos en esta relación a leer en Mateo, en el capítulo 1, Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. Leemos. El nacimiento de Jesucristo fue así, que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, es el hijo concebido por María en su vientre, fue engendrado por el Espíritu Santo, y por esto era él el santo ser y identificado como el Hijo de Dios. El Verbo divino, mis queridos hermanos, al hacerse carne, se hizo hombre, y como tal, como hombre, vivió en el mundo entre nosotros. Así, él participó de la naturaleza humana. Hebreos, en el capítulo 2, leemos en el versículo 14, Hebreos 2, versículo 14. Así que,
por cuanto los hijos, o sea, nosotros los seres humanos, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿No sé? El verbo divino, al hacerse carne, al hacerse hombre, participó de la misma naturaleza humana, participó de la sangre nuestra que corre por nuestras venas, participó de la carne, mis queridos humanos, que forma parte de nuestro cuerpo. Dice una versión, así también Jesús fue hecho de carne y sangre humanas. Otra versión dice, él también compartió esa naturaleza humana. Como hombre, como ser humano que participó de nuestra misma carne y de nuestra misma sangre, tuvo las mismas experiencias de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, al igual que nosotros, él también tuvo hambre. Mateo capítulo 21, Mateo el capítulo 21, y leemos el versículo 18. Mateo 21 y el de versículo 18, hablando del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿cuál fue su experiencia? Tuvo hambre, al igual que usted y al igual que yo, tuvo hambre. Al igual que nosotros, él experimentó el agotamiento, el cansancio. Evangelio según Juan capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Juan 4, 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y escuchen, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, cansado, junto al pozo, que era como la hora sexta. Al igual que nosotros, él también conoció el agotamiento físico, el cansancio, como lo dice aquí la palabra de Dios. Además, al igual que nosotros, también tuvo sed. En Juan capítulo 4, leemos los versículos 6 al 7. Juan 4, 6 al 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber, mujer, tengo sed, dame agua. Y se acuerdan cuando clavado en la cruz del Calvario, dijo, tengo sed. Así que él experimentó también la sed. Así como nosotros, el verbo que se hizo carne o se hizo hombre, necesitó dormir, hermanos. Evangelio según Marcos, en el capítulo 4, Evangelio según Marcos, capítulo 4, los versículos 35 al 39. Marcos 4, 35. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y escuchen lo que dice el versículo 38. Pero él, ¿quién es él? Jesús,
Él estaba en la popa, ¿y qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miren, él también necesitó dormir para recuperar energía, para recuperar fuerzas, hermanos. Al igual que nosotros, frente al dolor, frente al sufrimiento, derramó lágrimas, hermanos. Evangelio según Juan. Y leamos en el capítulo 11, Juan capítulo 11, y leemos los versículos 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, que dice: y Jesús lloró, al igual que nosotros. Cuando vemos a otros heridos por el dolor y el sufrimiento, nos conmovemos y lloramos con él o con ella. Eso también lo hizo el Señor Jesús. Al igual que nosotros, el Señor Jesús experimentó la tristeza, la angustia personal. Evangelio según Mateo. Sí, Evangelio según Mateo. Y versículos 36 al 38. Mateo 26 y 36 al 38. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, noten, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera, como cualquier otro ser humano. Entonces Jesús le dijo: mi alma está, noten, muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se dan cuenta en que el escritor experimentó la tristeza, la angustia, como nos ha ocurrido a todos los seres humanos en algún momento difícil. Pero también, al igual que todos los seres humanos, experimentó la muerte, hermano, conoció la muerte. Lucas capítulo 23, Lucas 23, el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o murió. Cuando su espíritu salió de él y lo entregó en las manos de su Padre, su cuerpo murió. De la misma manera que ha ocurrido con los que están muertos, y ocurrirá con usted y con mi persona cuando muramos, que al salir nuestro espíritu vamos a expirar físicamente, el cuerpo va a morir. Lo mismo ocurrió y fue la experiencia de Jesús. Su cuerpo muerto fue sepultado
tal como se hace con el cuerpo muerto de todos nosotros. Lucas, capítulo 23, 50 al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo. Ya estaba muerto, el cuerpo muerto de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no había sido puesto sido puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Al igual que ha ocurrido con los que han muerto y ocurrirá con nosotros cuando muramos, nuestro cuerpo muerto será sepultado. Bien, el Verbo eterno, al ser hecho hombre, escuchen, llegó a ser semejante en todo al hombre. Llegó a ser completamente hombre como nosotros los seres humanos, pero con una diferencia: sin pecado, hermanos. Hebreos capítulo 4. Sí, carta a los Hebreos, el capítulo 4, los versículos 14 al 15. Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En primer lugar, sin pecado, porque no había pecado en él. Y por otra parte, él no se dio a la tentación. Él participó de la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero sin pecado. Por ejemplo, él tuvo un cuerpo igual al cuerpo de todos los hombres. Interiormente tuvo todos los órganos del cuerpo nuestro: cerebro, corazón, páncreas, hígado, riñones, estómago y todo. Exteriormente él tuvo todos nuestros miembros corporales: cabeza, brazos, piernas, pies, orejas, boca. La misma sangre humana que corre por nosotros corrió por sus venas. Pero todo su ser humano no conoció el pecado. ¿Por qué? Porque él no fue engendrado por el hombre pecador, sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Escuchen, él no tuvo que decir como David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Y por qué fue esto así en el Verbo que se hizo hombre?
porque el Verbo eterno fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Él, desde el vientre de María y durante su vida terrenal, fue el santo ser, hermanos. Bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver cómo fue eso y qué significó que el Verbo eterno se hiciera carne o fuera hecho hombre. Espero haber sido claro en la exposición. Bien, ahora una pregunta importante. ¿Para qué el Verbo eterno fue hecho hombre? ¿Para qué el Verbo eterno fue hecho carne, fue hecho hombre? ¿Para qué? ¿Con qué propósitos? Bueno, vamos a señalar. En primer lugar, para hacer conocer a su Padre, el Dios invisible. Leamos en Juan capítulo 4, Evangelio según Juan, el capítulo 4, y leemos los versículos 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí está. Dios es espíritu. Dios es incorpóreo. Dios no es materia. Él es espíritu. Lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, describiendo a este Dios, dice, primera a Timoteo 1:17, dice Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, y escuchen, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios es espíritu y por tanto Él es invisible. Y a este Dios invisible, el Verbo eterno, al ser hecho hombre, lo hizo conocer. El Verbo hecho carne, que es Dios también, hizo factible que viéramos al que es espíritu, al que es invisible, su Padre celestial. De esto leemos en el Evangelio según Juan, el capítulo 1 y el versículo 18. Evangelio según Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Y por qué? Porque Dios es espíritu, porque Dios no es materia, porque Dios es invisible. ¿Se dan cuenta? A Dios nadie le vio jamás. Y escuchen, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer cuando este Verbo eterno se hizo humano, se hizo hombre. Juan 14, Evangelio según Juan 14, y leemos desde el versículo 8 al 11. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Escuchen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y en otro momento Él dijo, yo y el Padre somos uno. El Verbo hecho hombre es Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, hermanos. Leamos en Mateo el capítulo 1. Sí, el capítulo 1, versículos 22 al 23. Mateo 1, 22 al 23. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y cuál es la traducción? Que traducido es Dios. Es Dios con nosotros. Entonces, ¿para qué tuvo que el Verbo eterno hacerse carne, hacerse hombre o llegar a ser hombre? Para hacer conocer a su Padre, el Dios invisible. Queremos saber quién es Dios, cómo siente, cómo piensa, cómo habla, cuáles son sus criterios. Acuda a los evangelios y vea allí Jesús. Y en ese Jesús está revelado el Dios invisible, el Padre eterno, hermanos. ¿Para qué más tuvo que el Verbo eterno encarnarse, llegar a ser hombre? ¿Para qué más? Escuchen, para poder salvar a los pecadores. Mateo 1:21 dice, Mateo 1:21 leemos: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. En primera carta a Timoteo, leemos en el capítulo 1, el versículo 15. Primera carta a Timoteo 1 y el versículo 15. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, a todos los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Así que para poder salvar a los pecadores, es que el Verbo eterno fue hecho carne, fue hecho hombre. El Verbo eterno, hecho carne, hecho hombre, ¿qué tuvo que hacer para salvar a los pecadores? No solamente nacer, criarse como un niño, y ahí todo está. Sí, para poder el Verbo eterno que fue hecho hombre, salvar a los pecadores, tuvo que morir por los pecadores en la cruz del Calvario. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuchen, en que siendo aún o todavía pecadores, Cristo murió por nosotros los pecadores. ¿Saben? La ley
de Dios establecía que el que incumplía la ley de Dios, aun cuando fuera un mandamiento, la sentencia era la muerte. Y nosotros como pecadores hemos infringido la ley de Dios, incumplido la ley de Dios, y merecíamos ¿qué cosa? La muerte. Y esa muerte que merecíamos nosotros por haber incumplido los mandamientos de Dios, la sufrió y la experimentó en toda su plenitud el que no conoció pecado, nuestro Señor Jesús. Además de morir por nosotros los pecadores en la cruz, tuvo que resucitar de entre los muertos al tercer día. Por eso no me gusta ver esos crucifijos, porque eso indica que para ellos Cristo está todavía clavado en la cruz. Sí, Él fue clavado en la cruz, pero al tercer día, por la gracia y el poder de su Padre, resucitó de entre los muertos y ahora vive. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Sí, primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y leemos los versículos 1 al 4. Primera carta a los Corintios 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio, ¿no? Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, o por causa de nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y aquí está, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice el 5, y apareció resucitado vivo a Cefas o a Pedro, y después a los 12, y más adelante dice que apareció a más de 500 hermanos. Apareció vivo, resucitado, hermanos. Así que tuvo que resucitar de entre los muertos para poder ser el Salvador. Y una tercera cosa que solemos no mencionar cuando predicamos el Evangelio: tuvo que ser exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Porque si su muerte y su resurrección no le hubieran agradado al Padre, Él no estuviera en el cielo, exaltado a la diestra de Dios. Más, porque satisfizo las exigencias de Dios para salvar a los pecadores, entonces Dios lo exaltó a la diestra suya en el cielo, en donde está intercediendo día y noche por usted y por mí. Leamos lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8, el versículo 34, Romanos 8, el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, para que el Verbo que se hizo carne, se hizo hombre, pudiera salvar a los pecadores, ¿qué tuvo que experimentar?
que tuvo que hacer: morir por nosotros los pecadores, resucitar de entre los muertos al tercer día, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ahora está exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Esto es el Evangelio. Por esto Él es el Salvador de todos nosotros los pecadores. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y aquí vino la pregunta: ¿qué hay que hacer para que Jesucristo nos salve? ¿Qué tiene que hacer usted y los que escuchan por el Facebook de la iglesia? ¿Qué tienen que hacer para que Jesucristo los salve? Bueno, hay que hacer tres cosas. Primero, hay que arrepentirse. Evangelios según Lucas capítulo 13. Lucas 13. Y leemos los versículos del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y cuál es la respuesta que da el Señor? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 37 al 38, Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, se compungieron de corazón, sus corazones fueron traspasados, dicen que es la idea, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Por favor. Y lo decían temblando. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el obsequio o el regalo del Espíritu Santo. Arrepentidos, ¿qué haremos? Por el pecado tremendo que hemos hecho, rechazando al Mesías, rechazando a Jesús, clavándolo como un malhechor en la cruz. Qué inmenso que ha sido nuestro pecado, hermanos, díganos. Y lo dijeron temblando: por favor, ¿qué haremos? Y Pedro le dice lo que tienen que hacer. Y lo primero es arrepentirse del trato que le han dado a Jesús, del rechazo inhumano que dieron a Jesús. Y en el capítulo 55 de Isaías, ¿sí? En el capítulo 55 de Isaías encontramos la explicación de lo que es el arrepentimiento. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, conviértase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el
cual será amplio en perdonar. Arrepentirse, hermanos, es dejar los malos caminos, es dejar los inicuos pensamientos, es dejar de practicar o de andar en pecados en cualquiera que sea su forma. Recuerden que la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú eres una persona que estás practicando el pecado, te aferras a él y lo vives haciendo, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, hayas estado en la escuela dominical, hayas sido bautizado y asistas a los cultos de la iglesia, eres impío, no te has arrepentido, no has nacido de nuevo. ¿Están de acuerdo? Así es, porque dice la palabra que el que ha nacido de Dios no practica el pecado en ninguna de sus formas. ¿Cómo está tu relación con el pecado? Tú que has nacido en un hogar cristiano, has estado en la escuela dominical, has sido bautizado, eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia cristiana, ¿cómo está tu relación con el pecado? ¿Has dejado el pecado? ¿Has dejado tus malos caminos? Porque dejar el pecado, dejar de practicar el pecado, es arrepentirse de los pecados. Amén. En segundo lugar, hay que creer con el corazón en el Salvador Jesucristo, hermanos. Evangelio según Juan, el capítulo 3. Y leemos Evangelio según Juan, el capítulo 3, los versículos 16 al 18. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está en condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el Evangelio según Marcos, el Señor Jesús dice, Evangelio según Marcos capítulo 1, Evangelio según Marcos 1, del 1 al 5. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea. Sí, toda la provincia de Judea. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y noten lo que dicen el mismo capítulo, versículos 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea Jesús, ¿no? Predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía cuando predicaba el evangelio del reino de Dios? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepentidos y qué más, y creer en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Evangelio, o sea, en el Cristo que murió, en el Cristo que resucitó y en el Cristo que está exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Insisto, hermanos, creer en el Evangelio es creer con el corazón en Cristo, muerto en la cruz por nosotros los pecadores, resucitado al tercer día de entre los muertos y ahora exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo, donde está intercediendo por ti y por mí, por todos los discípulos que aún tiene vivos en la tierra. Y tercera cosa que hay que hacer para que Jesús nos salve: hay que seguir fielmente a Cristo hasta el fin de nuestra vida en esta tierra. Hebreos 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3, el versículo 14. Hebreos 3, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Yo lo leo así: somos hechos participantes de la salvación que logró Cristo. Y aquí está la condición: con tal que retengamos, ¿cómo? Fuerte, firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza que en un principio pusimos en el Señor. Yo me arrepentí, abrí mi corazón a Cristo cuando era un jovencito de 17 años. Y por la gracia de Dios, desde ese día hasta este día y hasta este momento, retengo firme mi fe, mi confianza que puse en Cristo cuando a los 17 años me entregué a Él. Ha habido luchas, ha habido pruebas, ha habido tentaciones, pero Dios me ha levantado y he perseverado y persevero en sus caminos. Y espero que a los pocos o más días que Él todavía me conceda en esta tierra, morir reteniendo firme mi confianza en Cristo como mi Salvador, para poder entrar en el cielo a vivir con Él, hermanos. Bien, ¿qué es entonces la Navidad? La Navidad, hermanos, es la proclamación gloriosa y alegre que ayer en Belén de Judea nació el Salvador, Cristo el Señor. Y que este Cristo el Señor es el Salvador del mundo, porque Él murió en la cruz por nosotros los pecadores, resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está en el cielo exaltado a la diestra de Dios, rogando día y noches por todos sus creyentes, por todos aquellos que todavía mantienen su fe en Él, rogando por ellos. Y todos escuchen, los que se arrepienten y creen en Él con el corazón, son salvados por Él. No se pierden, sino que tienen vida eterna. Te pregunto, ¿quieres que el Salvador Cristo, el Señor, que ayer nació en Belén de Judea, te salve de la perdición eterna y te dé la vida eterna? ¿Quieres esto? Arrepiéntete
y cree con tu corazón en el Salvador, Cristo el Señor, y síguelo hasta el fin de tu vida. Y el Salvador, Cristo el Señor, te salvará de la perdición eterna en el infierno y te dará vida eterna con Él en el cielo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por ese precioso regalo, ¿verdad? La salvación que la hemos recibido por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 40. Tú dejaste tu trono. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y el pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste, los ángeles dan, el que rinden al ver dolor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las olas sus pruebas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti.
Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, porque de tal manera tú amaste al mundo caído en pecados, y enviaste y diste a tu unigénito Hijo que estaba contigo desde la eternidad, para que se haga hombre, para que participe de nuestra sangre y carne humanas, y pueda así morir por nosotros en la cruz, resucitar también de entre los muertos con cuerpo glorioso, y ahora está a tu diestra. Ese Hijo que mandaste a morir por nosotros está a tu diestra, ha vuelto al Padre a experimentar esa comunión y esa dicha que tuvo como Verbo por toda la eternidad contigo, Padre. Te damos gracias por el que nació ayer en Belén de Judea, porque en Él y por medio de Él nos trajiste la salvación a todos nosotros. Te damos gracias, los que ya nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, hemos creído en el Cristo que murió y resucitó y está a la diestra del Padre en el cielo. Te damos gracias porque en Él y por medio de Él hemos alcanzado la salvación de la perdición eterna en el infierno, y ahora tenemos vida eterna y la esperanza de disfrutar esta vida eterna contigo en el cielo. La honra, la gloria, la bendición, la adoración, la alabanza y la gratitud eternas por todo esto, por la salvación que en el niño que nació en Belén de Judea, Jesús, tú nos has concedido. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro problema. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Cantemos, hermanos, con mucho gozo este coro. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré.
la iglesia del Dios viviente. Amén. ¿Qué más? Gloria eterna a Dios. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos han seguido en este culto devocional. Muchas gracias. Les esperamos el día miércoles en el culto de estudio bíblico, 7 de la noche por esta misma vía, y el próximo domingo 31 de diciembre también nos encontramos aquí para alabar el nombre del Señor, 10:55 de la mañana. Dios le bendiga.